Dejé antes de empezar a hablar. Bueno, ¿alguna pregunta con el tema de estanques? ¿O estamos claros al respecto? Parece que sí. Genial, súper bien. Eh, Recuerden que el viernes tendríamos nosotros una sesión donde vamos a revisar las ecuaciones, así que ahí va a quedar más claro todo eso. Para la próxima sesión, vengan con el ánimo de hacer preguntas y de abrir Excel y hacer cálculos. Y también una hoja de papel también ayudaría en caso que a ustedes les gusta escribir la ecuación en papel. Así que vengan con eso en mente para el viernes, ¿ya? Vamos a tratar de tener ánimo de que el viernes. Ah, se hacen el happy hour antes y ahí todo mejor, ya. Uy, no, no, espero que eso no haya grabado. El uso de gasoductos para hidrógeno. Entonces es súper tentador pensar que nosotros podemos colocar el hidrógeno dentro de la red actual de gas natural. Muy, muy tentador, pero ya vimos todos los problemas que hay. Que estas tuberías, que estos ductos tan bonitos hayan sido construidos con normas, materiales, especificaciones, metodología e inspección, que sea compatible con hidrógeno, no es automático, y es algo que tenemos que ir, no automático, y ahí empezaron lo que nosotros revisamos. La fragilidad por hidrógeno, el crack que se produce por hidrógeno, el blistering, el tema de los compresores y el tema de la detección de fugas. Estos son algunos de los temas principales que influyen acerca de cómo uno puede usar o no usar hidrógeno para, dentro de las tuberías o de la matriz energética actual. Pero ahí donde entra el blending que está tan de moda, todos ustedes conocen el test que está haciendo Gasvalpo en La Serena, en Coquimbo. Eh, bueno, solamente para repasar el blending, se refiere a agregarle, pichicatear un poquito el H2 con el gas natural. Con eso yo le puedo agregar un poquito de hidrógeno, un poquito. Hay gente tan ambiciosa que dice que puede llegar al 30%, otros que dicen 25%, el 15% es como la manera, un número seguro, pero actualmente la ambición es llegar un poquito más alto. Con eso podemos ocupar indistintamente, podemos ocupar nosotros, se mantendría el número de WOP, o estaría cerca del número de WOP que nosotros podríamos permitir para operar tanto los quemadores industriales, las calderas, como operar las cocinas o la parte doméstica. Y para el caso de uso de fuel cell hay que colocar, habría que purificar. O sea, no, tendríamos nosotros que tomar ese hidrógeno, sacarlo y purificarlo para poder colocarlo dentro de una celda de combustible. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de cómo uno tiene la red de transmisión. Transmisión son los gasoductos, y cuando ya estamos dentro de la ciudad o de la planta, estamos hablando de distribución. Así que, bueno, también tener esa diferencia, porque las características de presión son muy diferentes y las demandas mecánicas también. Entonces, son cosas que tenemos que tener en consideración. Empezó ya en Inglaterra, lo terminaron, fueron con 20.000 casas, el High Deploy, que fueron los primeros estudios que se consideraba colocar el hidrógeno dentro de matriz de, la matriz de gas natural en una ciudad asociada a una universidad donde vivían varias casas y un negocio, me parece que eran 20.000 las casas, las viviendas afectadas. Fue una de las primeras demostraciones públicas en una matriz pública cosa más que está validado, y con eso se ganó mucha experiencia que lo pueden llevar a otras instalaciones. En Francia también se están haciendo, y en Chile ya llevan un buen tiempo. El test que están haciendo la, la cosa más, y la compañía de Gasvalpo con la Universidad de La Serena, inyectando a 2.000 casas en Coquimbo, y quieren llegar hasta un 20% de inyección. La última vez que conversé con las personas de Gasvalpo, estaban llegando al 5%, iban aumentando, y tengo entendido que esa información va a ser disponible públicamente, así que va a ayudar a que todos nosotros podamos tener una buena referencia de cuánto es blending y qué desafío hay con ese respecto. ¿Qué es lo que limita? Lo que limita, y aquí este gráfico es algo que es muy bueno que ustedes lo entiendan, porque va a ayudar a entender las limitaciones que hay
de inyectar hidrógenos en la red de gas natural. Ese fue un estudio que fue hecho por Fraunhofer, encargado por no fue GIS es una compañía alemana que, que se dedica a apoyar desarrollo tecnológico en economías emergentes y encargó este estudio a una empresa alemana de ingeniería para ver cuánto podía cambiar o no podía cambiar. Por ejemplo, veamos una cosita chica. Están los distintos colores, ven verde oscuros, que se puede ocupar sin ningún cambio, verde claro, que hay que modificar, celeste, que hay que modificar caleta, o amarillo, que no se sabe, se requiere investigación, no hay que ver. Y algunas cosas que, por ejemplo, están muy directas, los nodos de inyección de odorantes, la tubería polietileno, se pueden usar indistintamente para gas natural o para hidrógeno. Pero las tuberías de acero, ¿ven que hay una cierta limitación hasta dónde pueden llegar? ¿Lo ven o no? Sí, ¿no? ¿Ven que hasta cuánto uno podría ocupar en tuberías de acero, la que está acá abajo, el hidrógeno en la misma tubería, sin ningún cambio? ¿Hasta qué porcentaje de Mm, hidrógeno uno podría llegar en el vein- blending? 25. 25, justamente, 25. Y más de allá hay que ver si es compatible la soldadura, los materiales, el acero y todo eso. Pero considerando de que la tubería de acero corresponde a un estándar para gas natural, uno podría seguir trabajando hasta un 25%, lo cual es auspicioso. Podríamos nosotros inyectar hidrógeno en la matriz, inyectarlo a un 25%, y de ahí sacarlo y llevarlo a purificación, sí que lo necesitamos, y esa purificación la tenemos como hidrógeno puro, ultra puro, el 99,97% que sirve para el fuel cells. Entonces, es un modo que se piensa de que podemos nosotros transmitir energía ocupando los gasoductos actuales o las instalaciones actuales. Pero veamos otro, los compresores. Los compresores, ¿cuánto le puedo agregar yo de hidrógeno? Un 10 o menos de un 10. Menos de un 10, un 5 sin ningún cambio, el verde oscuro, y el verde claro, un 10. Este rango, el 5, donde ya no cambia tanto la densidad, pero el 10 ya empieza a cambiar la densidad. Entonces ahí necesitaría yo cambiar la RPM para que el compresor mismo y el motor del compresor estén compatibles con la menor densidad. Después, los secadores lo vamos a ver luego. Los medidores, por ejemplo, todos estos medidores, los medidores de gas, el hidrógeno más liviano, así que, oh rayos, si no se ajusta, pueden que estemos cobrando más volumen o menos volumen, son cosas que hay que considerar. Las válvulas, ¿por qué las válvulas eh, tienen eh, tienen esa diferencia? Hasta un 10%, de ahí se puede con modificaciones entre un 10 a un 50 y de ahí ya no se sabe. ¿Alguna pregunta o no? O sea, ¿alguna respuesta a esta pregunta? Son más exigentes en el tema de las fugas, las válvulas, tienen que La tener fuga y también los la elastómeros, ¿te cantidad. acuerdas? Los sellos, la Mm. gomita, todo eso, eh, la descompresión explosiva que podía ocurrir. Entonces, ok, yo puedo tener la válvula, puedo tenerla hasta un 10%, de ahí más para adelante tengo que cambiarle las empaquetaduras, todas las gomitas, todos los O-rings, para asegurarme que sean compatibles con hidrógeno. Y de ahí para adelante ya hay que seguir investigando. Entonces, es muy bueno tener claro cómo esto va afectando. Por ejemplo, ahora distribución y servicio. Las instalaciones residenciales, los quemadores, por ejemplo. ¿Por qué llega hasta un 30% nomás? Mm. Es por el índice de WOP, el que vimos. Si nosotros le agregamos más hidrógeno que eso, puede cambiar el índice de WOP y puede tener algún desafío o alguna complicación. O vamos a tener nosotros, vamos a estar calentando menos. Vamos a estar calentando menos. Ahí hay una opinión ahí. Hoy estoy como anfitrión. ¿Puedo grabar o Sí, no? Eso, o sea, ya, estoy grabando yo, pero no sé si habrá algún problema. ya no, pero tú estás grabando la nube, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto, ya.
Ya, porque si no lo conseguimos grabar, tenemos que juntarnos todos de nuevo, repito la clase, así que ya, hay que... No, hay yo que- le decía eso por si alguien quiere ingresar, porque Ah, llegó ya, un poco más tarde, tendría que ya. dejarme como coanfitrión usted. Ah, ya, perfecto. Te dejo como cojos, ya. Ahí está, ya. Ya. Aquí, por ejemplo, hay otro gráfico un poco más temprano que fue hecho por la compañía de gas de California, en California, con respecto al uso de hidrógeno en blending, de uso de hidrógeno de la matriz de gas natural a blending de H2 con gas natural. El H2 ya explicamos de dónde viene el 2. Entonces pueden darse cuenta que los valores son bastante parecidos. La estación de compresión, poquito sin mezcla, de ahí yo tengo que cambiar y de ahí ya no se sabe. La, la cosa más, los, eh, los motores también, en caso que hay motores a gas natural o asociados también a estaciones de generación eléctrica, pues claro, también un poquito, pero ya más adelante pues, puede que necesiten cambiar la RPM asociada al, a la cosa más, a la turbina de gas, pero de ahí para adelante no se sabe. Mientras que los reguladores de presión funciona bien, el circuito de odorización también funciona bien. Los sellos, está todo el problema de las gomitas que vimos. Las válvulas también parecido. Así que este me encanta porque es como si fuera la conceptualización de todo lo que vimos en las otras clases, ¿cierto, no? ¿Sí? Cada uno de los puntos que vimos nosotros de materiales, del índice de Waugh, de polímeros, de metales, de RPM, de fuga, está metido acá. Así que son cosas que tenemos que considerar y es muy bueno que ustedes tengan en mente estos gráficos, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esto, no? ¿Ninguna pregunta? Ya. Antes de continuar, quiero mostrarle un video muy corto que lo vi recién, 3 minutos, pero me gustaría mucho discutirlo con ustedes porque es un video de la canal alemán, de la Deutsche Welle, que habla acerca justamente del tema del hidrógeno. Deje ubicarlo, no se vayan. Estoy buscándolo. My videos, history, ya. Pero un poquito que lo vi recién y estoy buscándolo para colocarlo. Desde Chile. Tiene que ver justamente con el estudio de blending. Aquí está. Aquí está, ya lo encontré. Álvaro Cisterna. Ya. Vuelvo ahora a compartir. Ya están viendo el video, ¿no? Ahora sí. Bien, excelente. Este es un canal alemán que tiene varios Álvaro documentales. Cisternas se apresta a ¿Escuchan el video, no? ¿Escuchan el audio? Sí, sí se escucha. Perfecto. ¿Se escucha? Entonces habla acerca de blending, entonces me gustaría verlo y discutirlo, porque hay varias cosas que son importantes de lo que hemos visto en el curso. ¿Les parece? Ya. No, pedir agua para Ok. cocinar en su hogar. Algo tan trivial para muchos, pero que hace unos 8 meses para él es distinto. Su casa es una de las más de 2.000 propiedades de La Serena y Coquimbo que reciben en sus tuberías gas mezclado con hidrógeno verde. Este gas, ahora con la inyección de hidrógeno, está un poco más... Se nota la diferencia de la rapidez. Te hierve mucho más rápido las cosas que tú estás cocinando, el agua del calefón calienta más rápido, quiero decir, de la ducha, y eso ha repercutido en un resultado bien positivo. En noviembre del año 2022, la empresa Energas implementó este inédito proyecto en La Serena y Coquimbo, ciudades donde la radiación solar y los fuertes vientos que motivaron la construcción de varios parques eólicos permiten producir electricidad. Con esta Disculpen. energía limpia realizan la electrólisis para separar los componentes de la molécula del agua, aportando oxígeno al ambiente y generando además hidrógeno verde, que es mezclado con el gas natural. Toda esa infraestructura que hoy día funciona con gas natural puede ser operada en el futuro, eventualmente con hidrógeno verde.
En un 100% no lo sabemos, pero sí es un porcentaje relevante. Y este es un primer pasito que va a probar en la práctica en 2 ciudades reales que se puede replicar el blending en otras ciudades del mundo. Gas natural es transportado en estado líquido en camiones a menos 174 grados Celsius. En esta planta de Coquimbo se trasvasilla y se almacena para luego volver a su estado natural en estos regasificadores. Luego se odoriza y en esta unidad se genera el blending o mezcla. Actualmente, un 3,2% del gas que llega a los hogares corresponde a hidrógeno verde. El porcentaje aumentará paulatinamente hasta llegar a un 20%, de manera de no requerir modificaciones en los quemadores de los artefactos domésticos. La Universidad de La Serena tiene a cargo el monitoreo de este proyecto. El doctor en Ingeniería y director de la carrera de Ingeniería Civil, Cristian Chávez, nos explicó el impacto que tendrá esta iniciativa al estar en plena ejecución. Cuando lleguemos a un 20% de inyección de hidrógeno en la red de gas natural, vamos a tener una reducción de aproximadamente 340 toneladas de dióxido de carbono al año, solo por esos 2.100 hogares aproximadamente donde está sirviendo prestando servicio la empresa. Los usuarios no solo notan el cambio en sus artefactos, también están conscientes que están contribuyendo al medio ambiente. Y lo más relevante, sin que esto haya implicado un alza en el precio de sus cuentas. Maravilloso. Tenemos que ver el futuro de la contaminación que tenemos y hay que bajarla. De alguna manera tenemos que buscar los medios para tener un mejor ambiente para el futuro de nuestros nietos, de la gente que viene más adelante, porque como estamos en este minuto no estamos bien para nada. Una contribución real a la descarbonización en un país tan diverso y con tantas fuentes de generación de energías limpias que no hace descartable que en un futuro no muy lejano se pueda exportar hidrógeno verde desde Chile y con una innegable ventaja territorial. Si consideramos que, por ejemplo, desde el desierto de Atacama al puerto más cercano hay tan solo 180 kilómetros, lo cual redundaría en precios más que competitivos. Bien, ¿qué les pareció? Bien, nada nuevo, pero me gustó compartirlo. ¿Por qué? Porque ahora les pido que lo veamos con un poquito de ojo crítico, ¿les parece? Y también hay mucha información que va ahí. ¿Les parece o no? Ok. Sí, profe. Veamos. Por ejemplo, este testimonio, ahora voy a bajar el volumen, voy a ver si consigo colocar subtítulos, sí, ahí está con subtítulos. Ya. Él encuentra, este usuario encuentra de que funciona mucho mejor. Un 2-3% de hidrógeno no se notaría tanto, y si se nota sería en la dirección contraria, pero recuerden que tiene un menor índice de wow, un poquito menor, así que no sería un tema que lo hubiera notado, pero a lo mejor es un falso positivo porque está muy inspirado con el cambio de tecnología. ¿Les parece o no les parece? ¿Tiene sentido, no? Sí, según lo que hemos visto, sí. Entonces, ¿para qué vamos críticos? O sea, no, incluso cobrarían, no han aumentado, pero si siguen cobrando por volumen, están vendiendo menos energía al Gas Valpo, y tendría que ajustar las tarifas justamente para cobrarle menos por volumen para compensar la falta de energía. Acá Oye, cuando está perdón. ¿sí? Y lo otro que la persona dice, el señor Cisterna dice que súper ahora calienta mucho más, pero con el 3% no creo que ni siquiera se note la Ni siquiera variación. se va a notar, pero debe ser a lo mejor que él está entusiasmado y tomar testimonio de él porque, pues claro, está entusiasmado. Sí, porque- Ya. Entonces, ¿qué tal el gerente? Él ya debe haber escuchado muchas presentaciones y también ha revisado el estudio y todo, pero sabemos que no lo sabemos que no vamos a poder 100% hidrógeno verde en la red de gas natural. Se sabe que no se puede hacer. Ya hay mucha evidencia que no. Esa parte, por ejemplo, no, pero sí realmente donde está un mérito grande que puede llegar a un 100%. Perdón, a un 20%. Entonces son cosas que tenemos que nosotros ser críticos cuando lo escuchemos. Esta, por ejemplo, imágenes muy entretenidas, ven que estas son conexiones para hidrógeno líquido. Están descargando hidrógeno líquido de un estanque de hidrógeno líquido. No está a menos 240, está a menos 170. La ventaja que tiene es que está menos frío, pero la desventaja que tiene es que puede requerir un poquito de presión.
o sea, un poquito de más material para tener una capacidad de resistir presión. Este Pero tanque, las tuberías se veían igual un poco con hielo en alguna pasadita. Que hacen? sí, no, justamente eso es lo que le iba a mostrar. Eso le iba a mostrar, tiene 140, o sea, pueden ver de que la descarga de esto está bastante frío. Me asombra por qué tengan estas tuberías con radiador para calentar. Yo creo que el estanque que está llegando debe ser hidrógeno líquido, ya que tiene estos radiadores que son para calentar, o al menos que sean asociados a un ciclo de frío que esté asociado al camión. ¿Ya? Entonces, ahí llega la tubería, pueden ver que es un flexible recubierto con malla metálica, ¿ya? Y está lleno de hielo por fuera. Y si nosotros vemos todo el tren de distribución, está congeladísimo, y eso, por ejemplo, no es bueno. Si uno ve, siempre va a funcionar. Usted siempre en cualquier estación con gases van a ver hielo, pero supuestamente cuando uno los diseña para que no ver hielo, pero termina habiendo. Después le meten temperatura. Sí, lo recasifican, lo gasifican. De hecho, todo esto que están acá es para calentarlo. Todos estos que se ven verticales, estas unidades que están ahí, son radiadores. Dentro el tubo va el gas, el líquido, el hidrógeno, debe ser una mezcla de líquido-gas, pasan por esos tubos y la idea es que se vayan calentando. Todas estas latitas están muy bien calculadas para tener el área justa para que absorba calor del ambiente. Si le coloco más latitas, puede que no ayude, incluso empeore. Si le coloco menos, no va a calentarse tanto. Esto, entonces, cada una de estas instalaciones son calentadores al aire, radiadores. Entonces, ustedes pueden ver que esta es una buena foto del asunto de la instalación de gasificación de hidrógeno. Probablemente veamos muchas más. En esta parte, y recuerden que antes también se odorizaba, así que el hidrógeno que está allá ya está odorizado, con lo cual se nota de que no es un hidrógeno que esté pensado para fuel cells, es un hidrógeno que está pensado en aplicaciones para blending, para mezclado con hidrógeno. Así que todo lo que vimos de protección de la calidad asociada a los fuel cells no aplica acá porque, pues claro, este se va a ir para quemar. Actualmente va a una mezcla del 3,2%. Pues claro, no pueden colocarle al tiro el 15 o el 20% porque todas estas partes tienen que ser compatibles, o sea, todo tiene que ser compatible. La detección de fugas tienen que ir viendo. Puede que las fugas no dejen pasar odorantes, pero sí dejen pasar hidrógeno. Así que son temas que que parte de este test. Lo del 20% es para no llegar, no modificar las pepitas de los quemadores. Se podría ocupar puro hidrógeno, pero habría que modificar los quemadores y pasar por todo lo que pasamos nosotros cuando cambiamos el gas natural a gas licuado. ¿Les parece el video, no? Sí, súper. ¿Sí, no? Ya. Entonces esto un poquito para que seamos críticos cuando nosotros vemos información. No digo que sea todo malo. Por supuesto, llegar al 20% es ambicioso, y esto es un test que se está haciendo en Chile. El test que hicieron en Inglaterra, High Deploy, llegó hasta un 15%, me parece. Pero es algo que se ha hecho en nuestra ciudad del mundo. Pero, por supuesto, la ventaja que tiene hacerlo acá es que algo que lo estamos ganando como know-how como país, y podemos nosotros también exportarlo a otras ciudades en Chile, considerando que están todos bajo las mismas normas y corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. ¿Alguna pregunta con respecto al blending? ¿No? Ya. Entonces, por ejemplo, una pregunta que esté en el test. ¿Por qué los fittings llegan hasta un 10% nomás los fittings de distribución llegan hasta un 10% nomás de uso con hidrógeno? Ahí tendrían que ser capaces de analizar y responder este tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, revisando, y esto tiene que ver mucho con lo que vimos en la primera clase, el tema de la tubería de acero, cuándo ocuparla para blending. Hay muchas consideraciones. La primera es que las tuberías de menor resistencia muestran más, de menor resistencia y también de menor diámetro, muestran ser menos sensitivas al hidrógeno. En el fondo, las tuberías más anchas
y de acero más específico, tienden a ser más sensitivas al hidrógeno. En el fondo el acero, si está muy bien diseñado, le va a afectar más el hidrógeno. No digo que sea que no lo resista, pero las propiedades mecánicas se van a echar a perder más rápido. Después el método del año de manufactura del acero, también ver la pureza, contenido de azufre y fósforo. Sabemos que el hidrógeno, si se mete con esto, puede reaccionar y echar a perder. La metodología de soldadura, eso sería todo un diplomado revisando cómo serían las soldaduras para instalaciones de hidrógeno. La composición del gas, sobre todo si el gas tiene, de gas natural, tiene un poquito de ácido sulfídrico o un poquito de agua, son cosas que van a ayudarle a meterle hidrógeno al metal. Y ese hidrógeno como que va a estar contaminando y voy a partir con un acero no tan bueno como el acero que está recién instalado. Así que esto es importante, si el gas natural está con muchos de estos componentes, ya voy a tener un poquito de hidrógeno, que ya voy a tener un poquito de daño de hidrógeno y no voy a poder resetear, tendría que hacer tendría que hacerse un análisis mucho más exhaustivo para ver si funciona. Las condiciones de operación, ¿ya? La presión, pero sobre todo la variación de presión, tiene que entender mucho con respecto a las... afecta mucho las fatigas, puede que el material, el acero, tal cual como fue especificado, no aguante las condiciones de presión que se espera con hidrógeno, más el daño por hidrógeno. Y también los procedimientos de inspección tienen que adecuarse para la mezcla, va a cambiar un poquito. Y siempre les digo a los que son de la sede de José Miguel Carrera y también a lo de la Rey Balduino, de prevención de riesgo, siempre les menciono de que se viene, pero potente el tema de la prevención de riesgo asociado Se te escucha cortado, profesora. ¿Perdón, qué? Se te escuchó cortado la última parte. Ya, que le digo a mis colegas que se dedican a prevención de riesgo, que se viene muy fuerte la parte de procedimientos para inspección y de seguridad con respecto al uso de hidrógeno. Se viene muy fuerte, así que va a haber un cambio de riesgo. ¿Me siguen escuchando, no? ¿Sí? Ya. Sí, ¿puedo comentar? Dale, encantadísima. Sí, hoy día me visitó un exalumno que nos va a hacer una clase en vespertino, y él estaba participando ahí en temas de hidrógeno, y comentaba que hay una disputa grande entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía por este tema del hidrógeno. Ya, y Entonces tenía que están ver haciendo un gallito, claro, porque así como el amoníaco, claro, Ya. porque hay un tema de peligrosidad y cómo usar un combustible que, si es que es clasificado como peligroso. Es complejo el sí. tema. Sí, ¿no? Y lo que hablaba hace un momento, la licencia social. Y los riesgos van a ser diferentes y tenemos que estar nosotros preparados para eso. Por ejemplo, estos son gráficos que lo manejan bien las personas que se dedican a análisis de riesgo. La línea azul es cómo sería el riesgo de aquí en el punto cero está el oleoducto y aquí le estaría la persona. Entonces, ¿cuál sería el riesgo que tendría la persona? Si, por ejemplo, está para acá, comparado con un combustible como si fuera el gas natural a con si fuera 100% hidrógeno. Y el riesgo es diferente y hay que considerarlo. Como es mucho más liviano, el riesgo va a estar mucho más concentrado cerca del oleoducto, va a ser más intenso cerca del oleoducto, pero se va a decaer mucho después. Mientras que en el caso del gas natural, el riesgo está más distribuido. Entonces son cosas que tenemos nosotros que tener en cuenta. Tener en cuenta cómo puede afectar. Quizás esto cambie un poquito nuestro acercamiento con respecto a las servidumbres para ductos de hidrógeno. No sé, no soy experto en el tema, pero son inquietudes que tenemos que nosotros que empezar a responder. Por ejemplo, este otro gráfico también tiene riesgos para gas natural y mezcla, 75-25 de hidrógeno. ¿Cómo cambia el riesgo por años de ignición para distintas distancias? Y hay un cambio no menor. Entonces son cosas que tenemos que estar preparados nosotros como sociedad. Y todo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía, todos tienen que llegar a un punto de acuerdo y asegurar la calidad, asegurar la seguridad operacional, asegurar la seguridad de las personas, pero no frenar tampoco la adopción de tecnologías.
Así que, pucha, no sé ese gallito, pues, estoy interesado y quiero conocer un poco más de cómo va ese argumento. ¿Qué significa el PERT que está en el eje de la abscisa? En eje de la abscisa, de la de abajo, es la distancia desde el gasoducto. No, perdón, el de las ordenadas, entonces el PERT. El riesgo lo llaman como la frecuencia de que pueda ocurrir un incendio. Sería la frecuencia de falla, que está asociado a la frecuencia de la tubería. Después la probabilidad de ignición. Tienes que ser siempre sincero y decir la verdad. Yo no tengo ganas de recoger, pero hay que recoger el micrófono abierto. Vamos a hacerlo juntos. Ya verás que terminamos. Usted lo puede silenciar, profesora. Ahí está. Pero, perdón, ¿pero qué significa el per year que hay? Per year, por año. Sería como el riesgo que en un año, considerando la operación de la tubería, haya una posibilidad de catástrofe, en el fondo, incendio en este caso. ¿Como un periodo de retorno? Desconozco más del análisis, puedo encontrar la referencia, pero yo imagino que la frecuencia de falla puede que influya acá un poquito el hidrógeno en la frecuencia de falla, pero sobre todo en la probabilidad de ignición. Ahí va a haber el cambio, pero muy, muy, muy grande, muy, muy grande. Y las consecuencias, pues claro, tiene que ver con la distancia. Es distinto tener un evento que puede ocurrir en una zona a un nivel más intenso o con mayor probabilidad, en una zona más confinada, a un evento que puede distribuirse a mayor distancia. No soy experta ni en inspección ni en prevención de riesgo, pero son cosas que tenemos que estar pendientes que se van a venir, y los mismos procedimientos que nosotros tenemos para gas natural no son inmediatamente traducibles a hidrógeno. Esa es como la inquietud que dejo. ¿Les parece? Ok. Sí, ¿no? Ya. Profe, Entonces, lo que pasa es, no sé si recuerda que le compartí un documento sí. Que tenía que ver con la transmisión o la distribución de hidrocarburos de NAP. Sí, disculpa que al cerrar el chat, ¿me lo podrían enviar al correo? Si fuera posible. Sí. Que al cerrar el chat lo perdí, así que le agradezco mucho, mucho, mucho si lo puede. Sí. Lo que pasa es que ahí la distribución eran gasolinas, diésel, gas, todo dentro de un mismo oleoducto de acero. Sí, lo que hacen van... Todo eso se requería cambiar porque ya estaba viejito, digamos, ese acero, y de hecho pasaba debajo de un río. Y ahí se utilizaron estos fierros, digamos, o tuberías de acero que tenían 3 componentes. Y necesariamente se tenían que hacer las radiografías. Ya no para es la como... soldadura. Es algo bien, bien desafiante y Sí. bien desafiante, y también el problema es quién invierte, porque las compañías de combustibles líquidos se quieren ver también un poquito para dónde va todo. A pesar que estamos a nivel más alto de consumir gasolina, todo el mundo sabe que va a seguir creciendo, pero ahí va a empezar a bajar. Entonces, hay un buen grado Una de... competencia, digamos. Justamente, lo cual también es bueno, o sea, no es bueno eso, pero me gusta ver empresas como ENAP, COPEC, que están pero muy enfocadas en hidrógeno y en electromovilidad, porque cachan que tienen que meterse eso para seguir en la industria energética. A nivel mundial va a ser complicado, sí, competir con... Sí, pero lo bueno es que estamos en una situación muy, muy particular, donde puede que ocurran la cantidad de producción está muy favorable para tener una producción local. Por supuesto, hay algunas tecnologías que no competen mucho, pero una apuesta muy grande de Corfo es traer industrias de alta tecnología asociadas a fabricación de electrolizadores, ojalá de full cell, que se instalen en Chile para estos propósitos. Es un poquito como lo que ocurrió con Vietnam, con Costa Rica o Tailandia, que son países que empezaron a adoptar industrias tecnológicas primero, de un nivel no tan complejo, pero ahora ya fabrican circuitos y todo eso.
Así que se viene, bueno, o sea, es un excelente momento para ser ingeniero, se lo digo a mis estudiantes. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte o no? ¿No? Llegamos entonces al último tópico. ¿Qué pasa si nosotros queremos purificar? ¿Ya? Nosotros vamos a querer transmitir hidrógeno, vamos a querer llevarlo nosotros a través de las líneas y vamos a querer purificar. Vamos a tener que tomar ese hidrógeno y rescatar el hidrógeno y dejar el gas natural en otro lado. Y eso tiene todo un desafío también. Y ahí es donde entra lo que nosotros tenemos que hacer. Hay hay tecnologías que se asocian para purificación de hidrógeno, ¿ya? Y estas tecnologías son dos tecnologías que están probadas, existen, estas compañías, la compañía de gases como Lindes o Air Liquide, la tienen conocida, pero se la voy a presentar para que lo conozcan. Uno es separarlo a través de membranas, ¿ya? Las membranas es, aunque ustedes no lo crean, si yo tengo un metal, por ejemplo, paladio, deja pasar mucho el hidrógeno, pero no deja pasar nada más, entonces voy a poder pasar el hidrógeno. Lo malo es que requiero la capacidad de la pérdida de presión, la capacidad de proceso va a ser baja, pero por otra parte puedo sacrificar eso y tener una pureza menor. Entonces hay un cierto manejo que uno puede tener ahí. Y la otra es la absorción. La absorción, ¿alguno de ustedes ha ocupado los filtros de carbón activado para purificar el agua? Los cartuchos, estos carros de agua que vienen con cartuchos, o a veces se conectan directo a la llave. ¿Lo han visto, no? Lo he visto, sí. ¿Lo han visto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué Sí, pasa? en planta tenemos filtros de carbón activado. Es excelente. ¿Para qué aplicación y en qué planta? En la planta de hidrógeno y CO2 de Linde Concón. Para el tratamiento Micha, de agua. entonces tú cachai todo de esto. Ya. Ya deberías de pasarte De hecho, mire, estoy en la pega ahora metido todavía, estamos con un problema en el compresor de amoníaco que está con fuga. ¿Compresor de amoníaco de compresor cuánto? CO2 y un intercambiador de placas, así que se detonó todo junto. Oye, rayos, ya, todo está en armonía, así que harto ánimo. No, Y sí. por favor, si me quieres complementar algo de lo que yo diga, encantadísimo, porque yo sé esto a nivel más teórico de investigación, así que si cualquier complemento me lo dice, y si lo digo algo bien, también me lo dice. Entonces voy a tratar de explicar lo de los cartuchos y los filtros amoníacos, ¿ya? Los filtros, perdón, Ok. de los cartuchos y los procesos de absorción. Cuando nosotros tenemos un cartucho para purificar agua con carbón activado, va entrando el agua, en este caso el gas lo mostramos aquí que entra por abajo, y a medida que va entrando el agua, se va ensuciando el cartucho, se va ensuciando, quiero rayar acá, se va ensuciando. Entonces al principio yo tengo un cartucho donde va a estar todo puro, entonces entra el agua sucia y voy a empezar a ensuciar acá mucho, esta parte, la parte de arriba, mientras la parte de abajo va a estar limpia. A medida que pasa el tiempo, se va a empezar a ensuciar todo el cartucho, hasta que después el cartucho pierde la capacidad de limpiar el agua. Entonces, cuando eso ocurre, el agua sale igual como si entra, con lo cual no es la gracia y uno tiene que cambiar el cartucho. Por lo general, en aplicaciones domésticas, uno cambia el cartucho, pero en varias aplicaciones industriales, uno lo recircula o lo reutiliza o lo reutiliza. En el caso de absorción, también. Yo tengo un elemento, voy a tener un material acá, puede ser carbón activado, algunas zeolitas o alguna arcilla que sea muy afín al hidrógeno. Entonces yo tengo, por ejemplo, este gas de alimentación, que es H2 con hidrógeno. H2, 20% con gas natural, y ese 20% va a pasar de largo. Va a pasar de largo, y el gas natural va a quedar pegado acá. Pegado acá. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace uno? Quiero dos cosas. Quiero sacar el gas natural, y tengo que cambiar el cartucho. Entonces, para sacar el gas natural, le coloco, primero lo despresurizo, así que todo el gas que se empieza a ir para allá lo libero, y después una vez que lo tenga regenerado, vuelvo al ciclo. Con excepción de Francisco, porque para no spoiler,
¿Qué tecnología ocuparían ustedes para purificar hidrógeno desde el gas natural? Carbón activado. Carbón activado. Bien, ¿y alguno vota por membrana? ¿Ninguno vota por membrana? Por lo general se ocupan las dos. Se ocupan las dos y hay mucha discusión de cómo poder combinarlas de una manera precisa que consideramos la mayor purificación posible. Y voy a presentar un poquito estos dos sistemas para purificación de hidrógeno. Primero de membranas. En membranas no es como si yo tuviera un filtro así como lo que uno ocupó en el laboratorio. En realidad es como si tuviera un pergamino enrollado por donde pasa el gas con el hidrógeno con el gas natural, como aquí sale, ¿ya? Entonces yo termino pasando la parte que permea. La parte que permea no la coloco, que pase todo, pero sí coloco bajo estas mallas para que el lado de baja presión esté más enriquecido en hidrógeno y el lado de alta presión esté más enriquecido en gas natural. Entonces este, por ejemplo, es un ejemplo de separación por membrana. No es que sea una placa, en realidad son fibras, como dice acá. Y si uno lo ve por afuera, ve estas unidades, estos cartuchos que tienen un montón de esas fibras que producen esta separación. Esto va a hacer que el hidrógeno pase a través de las fibras y pase, como no es un material sólido, como el caso de la membrana que mostré al principio, va a pasar gas natural, pero también podría yo no hacerlo, pero voy a tener pérdida de presión. Y para necesitar una extensión muy, muy alta. Yo puedo obtener, en teoría, podría obtener yo hidrógeno ultra puro pasando por esto, pero sería muy poco práctico. Entonces, por eso yo lo combino con la otra separación, que es la absorción. Y esta la tienes ahí en la planta del INDE, Francisco, ¿no? El Pressure Swing Absorption o planta de absorción basculante. La PSA, así es. ¿La tienen allá o no? ¿Para oxígeno, nitrógeno Sí. o para otro gas? Para hidrógeno. Para hidrógeno. Genial, ya. Sí. Ya. Cuando ustedes vean las plantas estas de PSA, siempre se van a encontrar con dos filas de contenedores. Dos filas de estos vessels, de estos contenedores, donde cada uno de estos va a tener un cartucho. Y son dos filas porque mientras yo estoy cargando uno, estoy purificando hidrógeno en uno, estoy sacando gas natural por el otro. Así que van de una ocupándose el otro. Por eso se llama el sistema de presión por absorción basculante, o Pressure Swing Absorption. Porque va de uno a otro, y si uno ve, lo mínimo que uno ve en las plantas es 3, sé que hay hasta 6, nunca he visto, pero entre 3 a 5 son los que yo he visto en directo. ¿Cuántas tienen ustedes? 8. 8, y son 4 y 4, una frente de la otra. Voy a buscar un experto. No, pero dale, no, pero para que nos ayude a todos, porque en el fondo yo estoy aprendiendo con ustedes, y acá en La Pega obviamente estoy aprendiendo a la fuerza, porque yo llevo 3 meses acá en la planta, así que lo que es excelente, pero hagamos una mejor idea, Francisco. ¿Te parece si lo reservas para el viernes? Así. Lo que pasa es que ahora en este minuto estoy en planta. Ah, ya. Y los expertos están acá, y si quieren alguna tipo de información, yo puedo traer a la gente que está aquí al ladito en la otra oficina, en la sala de control, que nos aclaren algunos temitas, nos ayuden en otros temas. Pero hagamos una cosa, que terminemos esta parte, pero sí me encantaría poder conocer más de la operación de ustedes, ¿sí? Conocer más los temas. ¿Pero qué nos lo invita para mostrar qué es lo que estamos aprendiendo acá ahora? Ya. Invítalo nomás. Ya. ¿Les parece el resto del curso? ¿Le parece o no? ¿Alguno prefiere que no? No, por supuesto. Que le den nomás. Yo encuentro que es bueno tener exposición profesional. Bueno, mientras llega, pucha, podría contar algunos chistes de hidrógeno, pero no conozco ninguno fácil. Mientras, moléculas sueltas. Pucha, ya, qué buen chiste. Bueno, lo que voy a revisar ahora con el tema de separaciones es un poquito presentar los absorbentes que hay. Por ejemplo, para carbón activado. Este es un gráfico que es para carbón activado. La absorción, la interacción del hidrógeno sobre carbón activado es muy chiquita.
es muy chiquita, entonces pasa de largo. Queda pegado, pero Profesor, pasa en de 3 largo. minutos van a estar acá. Perfecto, 3 minutos. perfecto. Estamos hablando nosotros del material de los cartuchos, ¿ya? Ahí lo voy a dejar para las preguntas para después. Entonces, por ejemplo, este gráfico es para carbón activado. El hidrógeno pasa de largo como con carbón activado, pasa de largo, 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 mientras que otras moléculas son más reactivas. El oxígeno ya es más reactivo producto del tamaño y también de los electrones que tienen dando vueltas. Incluso el argón se queda pegado al carbón activado. El agua muy, 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 muy pegado, producto de los puentes de hidrógeno. Entonces, estamos hablando nosotros de fase gas, purificación en fase gas. Entonces, cuando uno selecciona estos absorbentes pensando en que tengan muy poca afinidad por el gas que quiero purificar y alta afinidad por los gases que quiero separar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo para carbón activado en los cartuchos, en las unidades, en los equipos de PCA, carbón activado a CO2, metano e hidrógeno. Estos son las isotermas, son los gráficos que uno ocupa cuando uno va a seleccionar estos absorbentes. Cuanto más separadas las curvas, funciona bien, cuanto más juntas, funciona mal. Por ejemplo, el absorbente ¿podría ser ocupado para separar metano y CO2? ¿Qué dicen ustedes? Podría, pero es mucho mejor para separar metano con hidrógeno, ¿cierto? La línea roja con la línea azul. Ahí la diferencia es mucho más grande, ¿no? Ya. A eso se refiere la afinidad, que sean separadas. Que sean separadas las líneas, justamente. Mientras que también permite separar, pero va a ser mucho más importante la separación del hidrógeno con el CO2. El CO2 uno lo coloca como un gas de inerte referencia para también hacer los cálculos del poder de separación. Veamos nosotros un poquito para revisar este concepto. ¿Me quedé pegado? ¿Me escuchan o no? ¿O me quedé pegado? Ya. Yo sí escucho. Perfecto. Veamos, por ejemplo, para 12 bar. La cantidad de carbón que va a estar, de metano que va a estar en el carbón es 4000, ¿ya? Mientras que la cantidad de hidrógeno que va a estar pegado en el carbón es ¿cuánto? 400, por ahí. 500. 400. Entonces pueden ver que van a haber 10 veces más grande cantidad de gas natural que de hidrógeno. Entonces, eso va a hacer que el hidrógeno pase mucho más de largo, se va a quedar pegado un poquito, pero que el hidrógeno pase mucho más de largo que el gas natural. Después, un poco así, viendo, ¿qué es lo que nos convendría? ¿Operar a 15 de presión para hacer esta separación o operar a 5? A 15. Está más separado. 15. ¿Por qué, Santiago? Porque está más separado. Justamente, y son decisiones que uno tiene que tomar como ingeniero. Cuando uno está diseñando estas plantas, el tema de la presión es crítico porque nos interesa tener la mayor presión, pero como aquí Francisco seguramente sabe, el tema de los compresores es fatal. Además que tener diseño de alta presión escarece todo más. Así que es todo un trade-off y tema de selección que hay que combinar. Por ejemplo, veamos este otro gráfico. Este otro gráfico indica cuántos son los tiempos que uno necesita para ir cambiando de una columna a la otra. Recuerden que cada columna de las que están en la foto, estoy cambiando, cada columna de que le cambié la foto, tiene una cierta altura de relleno de carbón activado o algún otro absorbente, y una vez que uno se ensucia, lo cambio al otro. ¿Cuánto se demora en ensuciar? Pues claro, en realidad no es que sea tan drástico como está pintado acá, que sea gris, en donde está sucio el filtro, el absorbente, y blanco donde está limpio, sino que va avanzando, hasta que llega al final. Entonces hay que tomar una decisión también cuánto tiempo. Si los tiempos son muy largos, no voy a purificar y voy a terminar con hidrógeno y gas natural pasando de largo, pero por otra parte, si el tiempo es muy corto, puede tener una capacidad no utilizada de la columna. Así que hay que balancear ambos temas, y es parte de la gente que se dedica a diseñar estos y a operar estos, es tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, veamos el tema de los ciclos. No sé si ocupan Francisco, el ciclo de Scanstrom.
¿Te suena o no? No, profesor, no me suena. Claro. No, pero hay ciclos, Por desconocimiento. pero hay distintos ciclos, Sí, por supuesto. distintos Por esquemas de supuesto, ciclo. unos están en regeneración, otros están preparándose para la regeneración, otros están... Justamente, y hay gente que se dedica a investigar, o sea, en el fondo hay ingenieros que están investigando cómo hacer todo esto más eficiente, de manera de poder, no solamente purificar más el hidrógeno, sino poder combinar ambas unidades lo más eficiente. Entonces esto lo dejo un poquito para referencia a ustedes, pero cuando vean estas unidades de PSA, que ustedes van a empezar a verlo, cuando empiezan a ver hidrógeno, mucho más seguido, vas a ser muy, así como uno ve las plantas de oxígeno asociadas a los parques industriales, la planta donde están las columnas de destilación de oxígeno y de nitrógeno, vamos a empezar a ver estas columnas. Aquí es importante que cada una de las etapas tiene una nomenclatura. Por ejemplo, en este tanque, en la columna que está enfrente de la otra columna, una está en purga, mientras que la otra está en blowdown, en soplado. La otra después uno está en alimentación y la otra está en purga. Después la otra está, la misma columna cuando una está cuando se está cargando, está en, esta cosa más está en venteo, en blowdown. Entonces, cuando está alimentando una, la otra está purificando. Disculpa, me equivoqué del PRIPU. Así que importante saber que ustedes van a tener distintas condiciones, distintos ciclos para cada uno. Y lo importante es ver cómo se combinan. Cómo se combinan, y por ejemplo, hay mucha gente también investigando ver cómo combinar ambos. Por ejemplo, este es un circuito de purificación de hidrógeno. Las flechitas, a partir de blending. Las flechitas, el grueso va a indicar del rosado, va a corresponder al metano. El delgado va a corresponder al gas natural. Y también tengo un poquito de CO2. Entonces, por ejemplo, aquí es una simulación de cómo pasaría yo si es que yo paso a través de una membrana primero y después de un PCA, de un sistema de absorción por columnas. Importante ver que si yo paso por membrana, voy a tener voy a perder un poquito de hidrógeno, no mucho, pero voy a perder. Este 0,46% de hidrógeno que va a tener el gas va a corresponder como un 10% del hidrógeno de entrada, sino más como un 15% de hidrógeno de entrada, y no hay que hacer. O sea, en el fondo, podemos nosotros perder menos hidrógeno acá, pero vamos a requerir mayor capacidad de purificación de membrana. Y la otra parte importante es ver cuánto la presión se cae acá, ¿ya? La presión se cae acá, y esta presión hay que recuperarla. Y si no se recupera, es energía mecánica que se pierde. Y también hay energías que vos tenés que agregarle de vuelta al sistema. Mientras que nosotros estamos en esta otra línea, pueden darse cuenta que viene hidrógeno, todo el hidrógeno que no se perdió, está andando acá. Esta parte rosada va a indicar la cantidad de metano que sí pasó por la membrana. Esta cantidad de metano hay que liberarla. Podríamos nosotros también tener un factor de separación más grande, podríamos haber dejado todo el metano fuera, pero vamos a necesitar una membrana, mucho mayor capacidad de membrana, o ahí se sale un poquito de lo que nos gustaría a nosotros en términos de diseño y de operación. Y aquí pasa después por el tema del PSA, del sistema de columnas de absorción, el que lo presenté yo ahora. Ese sistema de columnas, pueden darse cuenta que termina perdiendo un poquito de hidrógeno, o sea, no. Pero por otra parte consigue que el hidrógeno que yo paso por ahí sea ultra puro. En el fondo no consigo recuperar todo el hidrógeno de esa parte, pero el hidrógeno que yo consigo está suficientemente puro, y de ahí lo tengo que presurizar de nuevo para poder colocarlo en la red y poder transmitirlo o cargar o liquificarlo. Mientras que acá tengo que de nuevo este gas, que viene rico en gas natural, lo devuelvo y tengo un gas natural que va a tener como un 2% de hidrógeno. Así que, así este es un esquema, y hay gente investigando en cómo nosotros podemos combinar ambos temas. Esto es un tema muy en desarrollo. Es un tema que todavía no está cerrado. Mira, te doy vergüenza, Francisco, estás escondiéndote. Pero es algo que se lo dejo como inquietud, que ustedes, si nosotros empezamos a ver blending. ¡Ah, genial! No te escucho, Francisco.
estás muteado. Deja parar que justo termine la clase acá. Ahí sí. Ya. Perfecto. ¿Qué estás presentando? No, el diagrama del proceso de separación del CO2 con la PSA. De hecho, Ya. estaba buscando, aquí tengo los diagramas. Ahí están las PSA. Ya, si ustedes lo quieren ver, lo pueden agrandar ustedes la pantalla y dejarlo en pin. Y efectivamente, es así, tienen 8 rellenos y el último es un estanque sin relleno. Y pueden ver todas las válvulas de conexión y salida, y tanto el diseño y la mantención y la operación de eso. Es crítico para que no haya mucha variación de presión de hidrógeno. Uno quiere que esto funcione lo más estable posible, y sin eso, rayos, está complicado. Excelente, Francisco. ¿Tú en qué planta estás? Ya. Colócala. No sé si se logra ver. Ahí está la parte de compresión, ¿ya? Claro, no. Ahí va la PSA y arriba va subiendo el CO2. Bueno, ahí está el proceso como el diagrama de la reformación, el reformado. Ya, ¿y tú dónde está la planta que trabajas? En Concón. Concón. Ya está al lado de la refinería o está dentro de la refinería? Al lado de la refinería. No, adentro de la refinería también tenemos unas PSA que son de nosotros, pero lo operan ahí. Ya. No, para hidrógeno igual. Para hidrógeno igual. Sí. Ya. Y bueno, toda la producción de nosotros se deriva el 90%, porque el 10% se va a los tube trailers que se van a Santiago al llenado de los cilindros. Ya. Pero ¿Lo toda la llenan en producción Santiago? Sí, pues en Santiago tenemos las otras plantas de oxígeno, y nitrógeno y argón. Genial. Bueno, espero que le haya servido todas estas lecciones que vimos ahora para que tengan una visión de cuáles son los desafíos que vamos a tener de si nosotros queremos transportar hidrógeno como vector energético. La parte de taller de curso la vamos a continuar el viernes. Ya vamos a empezar a hacer unos cálculos, así que les pido que tengan a mano papel y el Excel abierto a mano, y capacidad de dar muchas preguntas. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, claro. Perfecto. Y muchas gracias, Francisco. Sí, como te No, y lástima que ahora, justo como estamos con esta contingencia, los chiquillos andan en cambio de turno ahora, que se entran a las 8, pero de lo contrario, muchos de ellos son expertos en la materia y se manejan. Pero muéstrale la parte del video para ver si tiene sentido, lo que dijo o no. ¿Ya? Sí, ¿Ya? no, totalmente. Los dejo y nos vemos el viernes, ¿ya? Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches, que esté bien. Chao, hasta luego. buenas noches. Buenas noches. Chao, Good chao. night. Yo... Déjeme asegurarme si. Ya. Me tiene. Sí, ahora sí. En la red, ¿cierto? En la nube. ¿Tú estás como José, Romano? Sí. Bueno, de hecho, me piden a mí que. Por radio, ya. Ya, perfecto. ¿Te puedo un favor? ¿Puedes tú grabar en la red? Ya puse grabar. ¿Grabar en la nube? No lo puse.